Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Y por supuesto, nos acompaña como de lunes a viernes Víctor Corral y también tenemos la presencia de Armando Moreno, que es del portal de la Mesa de Diálogo. Suscríbase ahí, la Mesa de Diálogo. Víctor, bienvenido. Gracias, Carlos. Armando, un saludo. Saludando también a todos los que están con nosotros, a los que nos siguen, a los que nos comentan. Un abrazo para todos ellos. Armando Moreno, bienvenido. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? Es un gusto saludarlo a ambos. Ya estamos listos, por supuesto, para meter el análisis con respecto a estos temas importantes que sobre todo manejamos aquí en tu canal, mi querido Carlos. Bueno, Nayib Bukele, el presidente joven de allá de la República del Salvador, ahora sí se metió en camisa de 11 varas, como dicen ahí coloquialmente. Andrés Manuel López Obrador nos lo advirtió días anteriores, semanas anteriores, nos ha mandado duro el mensaje que no está dispuesto a pedir un préstamo o emprestito, como decían en sexenios anteriores, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, ya que siempre vienen condicionados. Y el presidente lo expresó el día de antier, creo, cuando dijo que cuando venían esos préstamos, detrás de ellos venía la sugerencia a fuerzas, con la cual tenían que seguir las políticas de esos gobiernos imperialistas, los cuales terminaron haciendo la reforma energética, la reforma educativa y tanta la reforma laboral muy comentada en su momento, y infinidad de reformas con las cuales pues lo único que hicieron fue entregar al país. Y pues hoy, Víctor Corral, danos tus impresiones al respecto. Nayib Bukele pidió dinero prestado al Fondo Monetario Internacional para seguir sus políticas en contra de esta situación, contra la enfermedad que estamos viviendo en este momento. Y ya lo veíamos venir, Víctor, en un programa que se iba a tener que endeudar y pidió dinero al Fondo Monetario Internacional, este pillo. Y le digo pillo porque, como siempre, como todos los gobiernos neoliberales, son entreguistas y entregan ahora sí pues los impuestos del pueblo. ¿Con qué condiciones le prestaron dinero a Nayib Bukele, Víctor? Bueno, debemos recordar que los organismos internacionales buscan precisamente meter créditos a los países latinoamericanos y de todo el mundo para tratar de imponer esas sugerencias que mencionas, Carlos, que directamente van a desestabilizar la economía de un país. Es decir, van a privilegiar a los que más tienen y a perjudicar a los que menos tienen. Lo podemos ver en la implementación de lo que comentabas, las reformas de Enrique Peña Nieto, que además debo recordarles que esas reformas se las pidieron al presidente anterior a Enrique Peña Nieto, es decir, a Calderón, pero no tuvo oportunidad, no lo dejaron llegar a esas reformas. Por eso, con Enrique Peña Nieto, se pudieron hacer, pero porque la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de esos 5 billones de pesos que pidió Enrique Peña Nieto, y por lo que ahora dicen que cómo es posible que no haya crecimiento en la economía, con 5 billones de pesos, ¿qué país no podría crecer o no tendría un crecimiento? Por eso, Andrés Manuel ha sido muy precavido con respecto a los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Él sabe perfectamente que van a querer llegar a imponerle situaciones que él no está de acuerdo. Pero mira, mira la situación que tienes ahí en pantalla, Víctor. ¿Sí? Las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional ante El Salvador después de prestarle el billete, las condiciones que le ponen, pues van en detrimento del pueblo. El pueblo va a terminar pagando con creces el préstamo más las políticas de pagar más impuestos que estamos viendo en este momento, que es lo que nos dijo Andrés Manuel López Obrador. Detrás del préstamo viene el aumento a los combustibles, viene el aumento a los impuestos,
Viene el que se tiene que apretar el cinturón, la clase trabajadora, a la cual se le tienen que bajar los salarios, y no bajar en sí en términos monetarios, sino que no se le aumente lo adecuado conforme a la inflación, sino que se le aumenta nada más un poco y no logra alcanzar su poder adquisitivo que tenía un año anterior. Detrás de todo esto ya vemos en El Salvador el ejemplo que Andrés Manuel López Obrador nos pone. ¿Cómo ves ahí, Armando? Fíjate que estas situaciones con respecto a los endeudamientos de países que no tienen un potencial económico, y te refiero, por ejemplo, este de El Salvador, y no nada más El Salvador, sino Honduras, Nicaragua, Guatemala, todos estos que conforman esta franja de Centroamérica, quiero comentarte y decirte también, Víctor, que no son países que tienen mucha trascendencia económica. Es de ahí también el fenómeno social de la emigración para poder alcanzar los proyectos que de acuerdo a los ciudadanos no han podido alcanzar en su propio país, y sobre todo alcanzar una mejor calidad de vida. ¿Cuál es el trasfondo de que el Fondo Monetario Internacional otorgue créditos muy jugosos, muy gigantescos, para sostener las estructuras financieras de un país? Esa es la pregunta obligada, y sobre todo ver cuál es el trasfondo. Bueno, el trasfondo, hay que recordar que sobre todo el Fondo Monetario Internacional, así como la Reserva de los Estados Unidos, tienen proyectos desde hace más de 100 años, 110 años, en los cuales han tomado estos diseños de un orden mundial, es decir, que alguien gobierne todos los países del mundo, y la única manera, de acuerdo a los diseños que han tenido durante, o estudios sociales, que son los más importantes que han tenido durante durante todo este tiempo, bueno, han generado que han encontrado en la economía el control total de un país. ¿Y para qué? Bueno, porque hay alguien quien quiere apoderarse del mundo, hay alguien quien quiere ser el rey, hay alguien quien quiere ser la supremacía y la hegemonía total, al menos del mundo occidental. Pero mira, Carlos, no hay que olvidar también el bloque asiático que viene empujando muy duro, como es la República Popular de China, como lo es Corea del Sur y Japón, que estas tres naciones tienen mucho poder económico y que están haciendo contrapeso con el bloque occidental, que no sería muy fácil, no sería fácil de enfrentar a este bloque asiático y así apoderarse completamente del mundo. Obviamente surgen diversos efectos sociales, económicos, y lo estamos viendo ahora. ¿Cuál ha sido el comportamiento de nuestro país? Nuestro presidente no se ha querido endeudar porque él sabe perfectamente todas estas maniobras internacionales a las que van encaminadas. Lo acaba de mencionar Víctor, lo has mencionado tú en otros programas con respecto a estos tecnócratas, a estas políticas neoliberales que para ellos es enriquecerse y sobre todo agarrar el dinero que no les corresponde y contribuir a un ordenamiento mundial. Sí, efectivamente. Carlos, Armando, creo que esta situación de los préstamos internacionales debe tomarse con mucha prudencia. Hay países que se están viendo gravemente afectados por la crisis. Bueno, es cierto, ok, quizá algunos de ellos necesitan verdaderamente el apoyo, pero debemos recordar que cuando se tiene un verdadero espíritu de nacionalista, deben evitarse este tipo de situaciones. Andrés Manuel ahorita tiene muchos frentes abiertos con sus enemigos, precisamente porque las políticas que está implementando en el país no van acordes a las políticas neoliberales que implementaron durante los últimos 6 sexenios. Así Por es. eso, perdón. Adelante, Víctor. Por eso es necesario que nos demos cuenta. Lo primero que va a pedir el Fondo Monetario Internacional, como en el caso de El Salvador, es incremento en los impuestos. Es incremento en precios de gasolinas, de diésel, es despedir gente, atraer el despido
de personal de gobierno para que no esté cobrando. Inclusive buscan de alguna manera el que los pensionados y jubilados no puedan cobrar lo que es justo, lo que es por ley. Y esas son imposiciones. Y no hay que olvidar algo, que detrás de esas sugerencias pueden venir como lo hicieron en el pasado con la situación de cerrarle la llave a Pemex e ir secando esos pozos para que llegaran ahora sí las importaciones de esos países donde prestan ese billete. Vienen ahora sí importaciones de petróleos, de combustibles, de infinidad de productos derivados de ese oro negro y de otros más, por ejemplo, la generación de energía eléctrica, cerrarle también a la llave de la generación de México, empezar a no invertirle, a todas esas plantas de comisión para que llegaran compañías externas. Esas son las políticas que ellos son las que te meten cuando te prestan lana. En pocas palabras, ¿qué podría pasar y a qué tienen miedo Andrés Manuel López Obrador? Que si les presta dinero, la condición puede ser: me dejas de construir el Tren Maya, me dejas de construir lo del Istmo de Tehuantepec, me dejas de construir ahora sí Dos Bocas, o la capacidad que debe de tener Dos Bocas, porque a ellos no les conviene que nosotros mismos refinemos nuestro petróleo y lo convirtamos en gasolinas, en combustibles o en petroquímicos que se requieren para la industria. Tampoco les conviene un sur muy viento en popa. Entonces, detrás de eso vendrían ese tipo de políticas o el recorte para las ayudas sociales hacia jóvenes construyendo futuro. Bueno, infinidad de dinero que el presidente está invirtiendo en infraestructura necesaria para el país, pues bueno, en detrimento ahora sí para compañías extranjeras. Por lo tanto, yo veo también que por ahí el presidente tiene el temor de que si les pide, vienen las condiciones, porque la educación de cierta manera ya se les había entregado, un poquito se recula, se va la reforma educativa. En las cuestiones de generación eléctrica, yo por ejemplo les puedo decir que en esta región hay una planta de ciclo combinado que ya nomás estaba generando una cuarta parte para lo que fue diseñada, y gracias a que llega el presidente de la República, le inyecta recursos económicos inmensos, de combustóleo la convierten a gas, se vuelve una energía limpia, ya que el gas casi no contamina, y en estos momentos está a punto de estar trabajando casi a su 100%, con lo cual fue diseñada. ¿Y por qué vino en detrimento, por ejemplo, no en esta región, en todas las regiones de México? Porque entraron compañías, entre comillas, de energías limpias muy caras, no sustentables todavía para el gobierno, y ese era el fin de estas políticas. Por eso mi punto de vista es que detrás de ese préstamo, si lo llega a pedir México, vendrán recortes a todo lo que estamos viviendo en este momento. No sé qué opines tú, Armando. ¿No te escuchas? Fíjate, Carlos, que sí coincido mucho con el comentario que estás exponiendo. Hay que recordar que en años pasados, en sexenios pasados, mira, te cito por ejemplo el sexenio de Fox. Recuerdo que en Gómez Palacio, en el estado de Durango, metió la empresa Iberdrola, es esta empresa generadora de electricidad. Gómez Palacio, Armando, donde el Metrobús no se hizo porque el presidente vino y hizo un consenso ahí y dijo que mejor agua en vez de Metrobús. ¿Es esa ciudad? Así es, en esa ciudad de Gómez Palacio, Durango. Comentaba que dentro del esquema neoliberal, Víctor, recordamos que metió esta empresa de Iberdrola a trabajar, incluso la metió dentro de en un terreno que se llama Frankie, donde se encuentra la Comisión Federal de Electricidad. Ahí la incrustó, y la incrustó precisamente, y nos vendió la idea con respecto a que se generarían, lo comentas muy bien, sobre todo energía limpia, que al final, fíjate que no es tan limpia porque está haciendo lo mismo que está generando la Comisión Federal de Electricidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos venden los esquemas con la intención de que nosotros tengamos una perspectiva muy diferente con respecto a la evolución y el desarrollo industrial de nuestro país. Y esto es generado porque, como lo mencionas, el Fondo Monetario Internacional, las condiciones para prestar dinero es que entren
empresas extranjeras y exploten todo nuestro recurso natural que tenemos, porque somos ricos en recurso natural. Te cito el recurso natural del litio, que ahorita también es un oro que está muy preciado por las nuevas tecnologías que están saliendo y que se encuentran en cierta parte de Chihuahua y en cierta parte de Sonora que no han sido explotados, pero han descubierto ya yacimientos muy importantes de este material energético. El esquema de los neoliberales es agarrar el dinero del préstamo, cumplir las condiciones en las cuales está pidiendo el Fondo Monetario Internacional y nos venden la idea de un país con más desarrollo, un país con más empleo y con sueldos bien remunerados, que no ha sido así en la práctica, y sobre todo que poco a poco nuestro país se está vendiendo a los inversionistas. Poco a poco nuestro país va balcanizándose de acuerdo a los intereses. Mencionabas tú, Carlos, tienes mucha razón. A los inversionistas, empresarios de los corporativos más grandes de México, en cierta manera, no les interesa el sur de nuestro país, a pesar de que es rico potencial en recursos naturales. Sin embargo, no les interesa mucho. Les interesa el norte. Oye, norte, Armando, no se te olvide que mientras tengas a unos estados en suma pobreza, puedes extraerle sus riquezas naturales a un precio irrisorio y aparte la mano de obra de esos lugares puede también, es muy barata. Entonces a ellos les conviene tener a un estado, a un país de México del Sur pobre, en vez de tener a un sur en primer nivel como están los estados del centro y el norte. Efectivamente. Adelante, Víctor, adelante. Yo creo que esta situación puede conducir de alguna manera a que la oposición de Andrés Manuel López Obrador, es decir, el hecho de adquirir préstamos a estos organismos internacionales, les abriría también la puerta, un nuevo frente a los neoliberales para estar no tanto cuidando lo que se está haciendo con el dinero, sino exigiendo que parte de ese dinero vaya canalizado a ese 1% de los empresarios del país, que es quienes se han creído dueños de México y se han creído merecedores de los presupuestos y de los recursos de México. Por eso también Andrés Manuel ha sido prudente en ese sentido, porque ya no es posible estar abriendo más frentes. Creo que lo que estamos haciendo nosotros ahorita es tratando de clarificar lo que va a suceder si Andrés Manuel tuviere que tomar la determinación de pedir un préstamo. Sabemos a lo que va. Bueno, va a haber sugerencias, como dice Carlos, a huevo. Y puro retroceso. No va a haber avance, cero nacionalismo, y lo que ellos quieren, a final de cuentas, es garantizar que México pueda pagar ese préstamo, o bien que se siga endeudando para que en un momento determinado ya no pueda pagar esos préstamos y poder intervenir al país, básicamente como se ha hecho en otros del sur de Latinoamérica. Armando, a manera de conclusión, regálanos tus impresiones al respecto. Pues mira, la conclusión es que nuestro país está polarizado, definitivamente, y está polarizado entre una plataforma empresarial poderosa que durante muchos años, más de 40 años, cuando salieron los tecnócratas, le fueron dando el poder con estos esquemas neoliberales. Pero hay que recordar que hay un hombre que está soportando los embates de esa plataforma liberal, neoliberal y económica, a conveniencia. Hay que recordar que tenemos a un hombre que los programas sociales están encaminados para todos aquellos desprotegidos, que es el sur del país, no tanto el norte. Y sin embargo, no nada más está soportando los embates de estos empresarios poderosos, sino también de algunos representantes de la opinión pública que también se suman en contra de este hombre. Y hay que recordar que no nada más son dos los que están haciendo el frente, sino también viene un tercero
¿Y cuál es ese tercero? Obviamente son los inversionistas extranjeros a través del Fondo Monetario Internacional para tratar de endeudar a nuestro país. Es admirable, Carlos, y llego a la conclusión de que Andrés Manuel López Obrador, entre más lo estén golpeteando, entre más peso tenga, más poder tiene cada día. Víctor. Sí, Carlos, Armando, esta situación también se presta para que la gente se vaya concientizando en términos de cuál ha venido siendo el golpeteo de la oposición de Andrés Manuel López Obrador en términos de que necesita, y Zedillo es uno de ellos, o sea, un oficioso que está pidiéndole al Fondo Monetario Internacional que le preste a México, junto con otros presidentes de latinoamericanos, expresidentes latinoamericanos. ¿Para qué? Para poder abrir, repito, la puerta para que la oposición tenga otro frente fuerte por donde meterse contra Andrés Manuel López Obrador. Si nuestro presidente se faja los pantalones, como hasta ahorita, y nos vamos a estirar el tiempo lo más posible, creo que cada día que pase, el debilitamiento de la oposición será más fuerte. Lo estamos viendo, ya ahora están tratando de organizarse todos contra Andrés Manuel, que ha sido una constante, pero que su debilitamiento es muy evidente ya. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí en contacto en Conexión MX, como ya es de costumbre, de lunes a viernes. Y pues una vez más, le agradezco mucho a Armando Moreno. ¿Cuál es tu página en YouTube para que se inscriba la gente? Bueno, los invitamos para que se inscriban, le den un like y sobre todo pues dejen su comentario en la caja de comentarios que aparecen en los videos que estamos subiendo. El portal es La Mesa de Diálogo con Armando Moreno, 3 R's, Armando Moreno, para que vayan, nos visiten, y por supuesto también tenemos pues información y análisis meramente que corresponde a la realidad, mi querido Carlos. Ya está, pues, muchas gracias por haber estado aquí en Conexión MX. Víctor, ¿algo querías decir? No, nada más, gusto en saludarlos, espero poder pronto compartir otra mesa como esta, con buena información y poder satisfacer las inquietudes y las necesidades de información de quienes nos ven. Bueno, literalmente Conexión MX se convirtió en la mesa de diálogo en este momento. Muchas gracias, Víctor Corral, muchas gracias, Armando Moreno. Nos vemos en la siguiente conexión. Dele like a todos los que están aquí en el chat. Les agradezco mucho a las moderadoras que siempre están a tambor batiente. Se los agradezco mucho. Esta es la nueva manera de informar. Una disculpota, pero todos los que están aquí se los agradezco mucho. Un abrazo a los dos y a todos los que están aquí viéndonos en este momento. Nos vemos hasta la próxima.